Hay otra clasificación para los carburos o metales duros, que es la que proporciona el sistema ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización. En este se encuentra por códigos, que son de acuerdo al material, al proceso de fabricación o al tratamiento térmico. Un ejemplo es una herramienta con un material P12ZAN. Si lo buscamos bien, sería material con código P, sería acero. 12 sería un acero no aleado, con terminación Z, que sería acero no aleado, forjado, laminado o estirado en frío, recocido por el AN. Otro proceso que se ha implementado es el de recubrir herramientas. Este proceso surge como una respuesta al problema que se genera con la abrasión y las reacciones químicas entre el material de la pieza a mecanizar y la herramienta de corte en sí. Estas se componen de un sustrato o material que es el del que está compuesto el cuerpo de la herramienta. Normalmente es más económico que del recubrimiento. El recubrimiento es el encargado de aportar las propiedades exigidas, que normalmente es más costoso que el sustrato o el material del cuerpo. Los materiales empleados para recubrir las herramientas normalmente son nitruro de titanio, carburo de titanio y cerámicos. El nitruro de titanio tiene un bajo coeficiente de fricción, una alta dureza y una resistencia a temperaturas elevadas, y además tiene una buena adhesión al sustrato, que es el material del que está hecho internamente. Luego el carburo de titanio, que posee insertos de carbono de tungsteno y tiene un tándem que tiene una alta resistencia al desgaste, o sea, es altamente tenaz. Continuando con los materiales cerámicos, tienen demasiadas bondades. Es neutralidad química, baja conductividad térmica, una resistencia a altas temperaturas, resistencia al desgaste, tanto de flanco como de cráter, pero su única desventaja es que el óxido se adhiere débilmente al sustrato. Entonces, en cualquier momento se puede caer el recubrimiento. Ahora, las fases múltiples es un proceso que se implementa como como una alternativa para obtener las bondades de los tres materiales o recubrimientos mencionados. Entonces se busca encontrar las propiedades más valiosas y obtenerlas en una fase múltiple. Continuando con el diamante, las herramientas que se crean con este material son apropiadas para cortes ininterrumpidos. Debido a la alta dureza, tienen una baja tenacidad, por lo que no se puede estar haciendo cortes interrumpidos, por lo que podría llegar a la fractura. Pero estos son ideales para materiales que requieren o para piezas que requieren un buen acabado superficial y una buena precisión dimensional, precisamente por la alta dureza que tiene. Además, son altamente efectivos para el mecanizado de metales no ferrosos y materiales abrasivos. Los materiales cerámicos de base de alúmina generan un buen acabado superficial y una buena precisión dimensional, pero su inconveniente es que comparte, como con los materiales cerámicos, una baja tenacidad, lo que los hace muy susceptibles a sufrir un fallo catastrófico cuando se está haciendo un corte interrumpido. Los hermets son también conocidos como matrices metálicas. Son normalmente hechos de carburo de titanio, que son metales duros o carburos. Son también hechos de carburo de molibdeno, de niobio y de tantalio. Son estables químicamente, no suelen presentar filos recrecidos cuando se realiza el corte, pero tienen un elevado costo, entonces eso impide la difusión de su uso o su implementación a mayor escala. El nitruro de boro cúbico se produce uniendo una capa de nitruro de boro a un sustrato de carburo mediante sinterización a alta presión y alta temperatura. El sustrato aporta una alta tenacidad, mientras que el borazón o el nitruro de boro cúbico aporta una elevada resistencia al desgaste del filo de corte, por lo que esta herramienta ya empieza a obtener las dos principales características, que es disminuir el desgaste y obtener una mayor precisión al momento del corte.
Los cerámicos con base de nitruro de silicio poseen una alta tenacidad, dureza en caliente y resistencia al impacto térmico. Por todo lo anterior, es recomendable utilizarlos para mecanizar hierros fundidos y superaleaciones con base de níquel. La maquinabilidad es una propiedad, una característica que presentan los materiales como la dificultad o la facilidad para, para hacer el corte dentro de una pieza. Un material con una buena maquinabilidad es un material fácil de cortar, mientras que un material con mala maquinabilidad son aquellos que son más difíciles de cortar. Los criterios para determinar la maquinabilidad es de acuerdo con los parámetros que vemos en la tabla del costado derecho, que es de acuerdo a la vida de la herramienta, la temperatura de corte, las virutas, la resistencia al corte, el acabado superficial y el tiempo de maquinado. Por ejemplo, si se tiene una vida de la herramienta larga y estable, quiere decir que tiene una buena maquinabilidad. De caso contrario, que sea corta e inestable, pues la herramienta tiene una mala maquinabilidad. Ahora, de acuerdo con las virutas, si son fáciles de controlar, se tiene una buena maquinabilidad, y si son continuas y tienen vibraciones, pues se tiene una mala maquinabilidad. Si se tiene un tiempo de maquinado, es decir, que el corte es demasiado corto, pues es una muy buena maquinabilidad. En cambio, si el corte o el tiempo en el que se realiza el corte es largo, pues la maquinabilidad no es muy buena. Conceptos básicos de la teoría del corte. El primer concepto es metal sobrante. Esta es la cantidad de material que debe de ser arrancado de la pieza en bruto hasta conseguir las dimensiones y acabados necesarios para la función que fue creada la pieza. Dentro de esto tenemos el corte con arranque de viruta, el cual es un proceso mecanizado de los más tradicionales, en donde la pieza de que deseamos se debe de generar con el desprendimiento de metal en forma de virutas. Existen diferentes tipos de virutas de acuerdo al material y a la herramienta de corte. Dentro de las más conocidas están las virutas discontinuas, las cuales se producen en ciertas condiciones de superficies rugosas, tal es el caso del hierro colado o fundido y el latón fundido. La viruta continua, la cual se presenta en la mayoría de los materiales dúctiles y permiten al lugar tener un corte sin fractura. Es producido por velocidades relativamente altas y con ángulos de ataque entre 10 y 30 grados. Las virutas continuas y largas son difíciles de manejar, por lo cual hay herramientas de corte las cuales deben de tener un rompevirutas, que lo que hace es retorcer la viruta y la quiebra en tramos más cortos. Existe la viruta parcialmente segmentada, la cual son zonas semicontinuas de baja y alta deformación por cortante. Los metales de baja conductividad térmica y resistencia son en los que más se presenta este tipo de comportamiento de viruta. El tipo de viruta ondulada se obtiene al trabajar aceros blandos como cobre, plomo, estaño y algunos materiales plásticos con altas velocidades de corte. Todas las virutas se desarrollan con una cierta curvatura al salir de la superficie de la pieza. Otro concepto básico es la profundidad de corte o profundidad de pasada. Esto es la capa la cual es arrancada de la superficie en una pasada de las herramientas de corte. Normalmente se expresa en milímetros y la anchura de corte con la letra S, expresada igual en milímetros. El concepto de velocidad de avance es la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta, es decir, la velocidad con la que se progresa el corte. El último concepto que vamos a ver es la velocidad de corte, la cual es la velocidad relativa instantánea con la que la herramienta se enfrenta al material para ser eliminado. La velocidad de corte se expresa en metros por minuto y tiene que ser elegida mucho antes de iniciar el mecanizado. Ahora vamos a ver las tres fallas más comunes en la herramienta de corte. La primera falla es la falla por fractura, la cual es cuando la fuerza de corte se hace excesiva en la punta de la herramienta, causando una falla repentina por fractura. La segunda falla es por temperatura, en la que la temperatura de corte es demasiado alta para el material de la herramienta
y esto causa un ablandamiento en la punta y una deformación plástica con pérdida de filo en el borde. La última falla es el desgaste gradual de la herramienta de corte, la cual ocasiona una pérdida de forma en la herramienta, reduciendo una eficiencia en el corte, un desgaste acelerado y una falla de la herramienta. Muchas gracias por su atención. Eso es todo en cuestión de diapositivas. A continuación presentaremos un ejemplo de las partes del torno con un torno físico. Detrás de mí está un torno. En él les voy a explicar las partes del torno. Esta es la caja Norton. Aquí podemos ver el husillo. Del lado derecho está el plato. Esta es la torre portaherramienta. En esta parte está el carro portaherramientas. Esta es la manivela transversal, la manivela longitudinal. Y aquí podemos observar aquí se puede observar, este es el contrapunto y esta es la manivela de contrapunto.